Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo que he hecho con Elisa García Mingo, que no está hoy aquí, pero que nos sigue desde Zoom. Me dice que solamente puede interactuar por el chat, así que no la vamos a ver hoy, pero está presente con nosotras. Y bueno, se titula Las guerras meméticas de la manosfera, difundir el antifeminismo con memes. Sigue un poco pues, en la línea de lo que la compañera y el compañero han comentado. La verdad que hay un montón de cosas que tienen muchísimo que ver, ¿no? Pero en este caso lo analizamos desde el punto de vista específico del antifeminismo. Y también quería añadir, antes de empezar a hablar sobre el estudio, que esto se enmarca dentro de un proyecto que se llama Jóvenes en la Manosfera, que tiene el objetivo de analizar cómo influyen las subculturas digitales masculinistas, es decir, la manosfera, en cómo perciben los hombres jóvenes, los hombres jóvenes españoles específicamente, pues el feminismo y las políticas públicas pues destinadas a luchar por la igualdad y contra la violencia sexual también específicamente. Entonces, bueno, el contexto en el que nos enmarcamos es un contexto en el que ha habido grandes avances feministas últimamente, pero como dice Susan Faludi, a toda ola de avances le sigue una ola de reacciones, ¿no? Entonces, pues ahora mismo en España estamos viendo desde hace unos años que tanto a nivel global como a nivel local aquí o nacional, pues hay un momento de repliegue antifeminista que se caracteriza principalmente por una visión del feminismo como una ideología de género, o así la llaman, ¿no?, que se impone desde los sectores de la izquierda, desde los sectores progresistas. Y bueno, esto es una gran amenaza. Ha surgido Vox, ¿no?, hace unos años, que se ha apropiado de estos discursos y se ha, digamos, retratado a sí mismo como el principal adversario de este tipo de, o sea, de esta supuesta ideología de género, que supone una gran amenaza, pues tanto para la familia convencional, los roles tradicionales de género y la supremacía de los hombres. Entonces, pues este es un poco el contexto en el que nos enmarcamos. Entonces, bueno, una de las palabras que más voy a repetir hoy es la palabra de la manosfera, ¿no? Y es que una de las consecuencias principales de este repliegue antifeminista ha sido el desarrollo de una manosfera que cada vez está más consolidada y más asentada en nuestro país. ¿Qué es la manosfera? Pues ahí tenéis una definición de David Ging y de Eugenia Sapera, que la definen como un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos que dan cabida a una multitud de movimientos masculinistas basados en la propagación de discursos misóginos y antifeministas, ¿no? Entonces, la manosfera es un fenómeno que es global, pero que está cobrando cada vez más relevancia aquí en España. Y quienes la estudiamos, pues observamos que hay un claro vínculo entre el auge de estas comunidades antifeministas o masculinistas online y la emergencia de regímenes de extrema derecha. Lo vimos en Estados Unidos muy claramente con Trump. Ahí tenemos, pues hay un montón de memes de Trump, de 4chan, en 8chan, que es donde se aloja el movimiento QAnon. Y luego pues tenemos Forocoches, Vox, Telegram, ¿no? Todas esas plataformas que tienen un rol muy importante en, al final, conseguir que circulen estas ideas de extrema derecha y antifeministas. Entonces, bueno, uno de los conceptos clave de nuestra investigación es la idea de polinización de las ideas antifeministas, es decir, la idea de que los mensajes y los discursos de la manosfera polinizan al conjunto de la sociedad gracias a la popularización precisamente de estos espacios, ¿no?, de estas plataformas. Y con este concepto en mente, nuestro estudio lo que hace es analizar el papel, el rol de los memes en la polinización de los discursos antifeministas que surgen de las comunidades de la manosfera y que son determinantes en la configuración de cómo se perciben pues, la lucha por la igualdad, el feminismo, las políticas públicas feministas, por ejemplo, también el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, la educación en igualdad, etcétera, ¿no? Y este estudio parte, como decía, de un proyecto más amplio en el que mis compañeras no solo han estudiado los memes, sino que han estudiado un montón de vídeos y de artefactos visuales online, pero sí que los memes
los memes tienen un rol muy importante precisamente, bueno, ahora os lo explicaré. Pero las preguntas de investigación que nos hicimos fueron, por ejemplo, cómo se representa el movimiento feminista en los memes de la manosfera, si se pueden identificar los principales puntos de la agenda antifeminista a partir de los memes, los mecanismos que tienen los memes, ¿no? Y cómo permiten una discusión pública del feminismo o del antifeminismo, y por qué, sobre todo, por qué la lucha misógina antifeminista recurre a la memética. Entonces, nuestro análisis de la memética de la manosfera, desde una dimensión ideológica y política, parte de conceptos teóricos como los que veis aquí, ¿no? El de memes políticos, de Limor Schiffman, el de la guerra memética y la política troll. Y uno de los más importantes en este trabajo es el antagonismo memético, que desarrollaron Tuters y Hagen en un trabajo que hicieron en 2020, muy interesante, sobre el antisemitismo en 4chan. Bueno, pues si queréis mirarlo, quien esté interesado, la verdad es que es un paper bastante interesante, ¿no? Bueno, la idea es estudiar, ¿no? La confrontación y el odio, el antagonismo, la construcción de un nosotros y de un ellos online. En este caso, ellos hablan de un otro nebuloso. En nuestro estudio hemos encontrado que en el caso de los memes antifeministas, el otro no es nada nebuloso, el otro son claramente las mujeres feministas. Entonces, la metodología que hemos seguido, pues inicialmente en el proyecto, que tuvo un trabajo de campo de 12 meses, ¿no? Y yo formé parte específicamente de… 5 minutos, vale. Yo formé parte específicamente de este estudio del que estoy hablando, pero antes hubo muchísimo trabajo de fondo, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una etnografía digital, que es una etnografía, pero en comunidades y plataformas online, ¿no? Entonces se estudiaron foros, páginas web, un montón de redes sociales diferentes, pero nosotras nos centramos para este estudio en una metodología que se llama análisis visual multiplataforma, de un corpus de 760 memes que sacamos de un canal de Telegram que se llama Feminismo es Cáncer, dos cuentas de Instagram que se llaman Fakeminismo y Políticamente de Derechas, y una cuenta de Twitter que la verdad es que fue la mina de oro que encontró Elisa, que se llama Antifemimemes, y de la que sacamos gran parte de nuestro corpus. Voy a empezar a ir más rápido. Bueno, estos eran nuestros objetivos analíticos, ¿no? Pues en primer lugar hicimos un análisis temático para identificar los temas centrales de lo que llamamos la agenda del antifeminismo, es decir, que pretenden a través de estos memes antifeministas las distintas comunidades de la manosfera. Luego también queríamos analizar la dimensión afectiva de los memes antifeministas a partir de esta idea del antagonismo memético que explicaba antes. Y por último, comprender cuáles son los mecanismos que explican la capacidad polinizadora del antifeminismo que tienen los memes. Entonces, bueno, en el análisis temático no quiero entrar demasiado porque simplemente lo que hicimos fue identificar los bloques temáticos principales que creemos que definen, según estos memes, la agenda antifeminista de la manosfera española. Entonces, bueno, tenemos pues el feminismo y las feministas, la violencia sexual y machista, la izquierda política, la masculinidad y, por supuesto, la ideología de género, dentro de la que están también el movimiento LGTBI. Y luego, pues como apuntaba antes, un antecedente de nuestro trabajo es esta investigación de Tuters y Hagen sobre el antagonismo memético, y para estos autores los memes se usan como vehículos para articular el antagonismo hacia un grupo externo, y en el caso que nos ocupa pues hay un nosotros y un ellos, que son los antifeministas nosotros, y el ellos son las feministas, ¿no? Y en nuestro trabajo hemos analizado cómo se representa el feminismo y a las mujeres feministas en los memes que hemos recogido de las distintas plataformas para demostrar la relevancia que tienen estos memes en la manosfera española y en la polarización del debate público sobre la igualdad en nuestro país. Entonces, los memes que analizamos, efectivamente, lo que encontramos es que acentúan la separación entre el nosotros y el ellos, y en nuestro análisis observamos que el feminismo aparece representado de 5 maneras principales. Tenemos el feminismo como movimiento social poco trascendental o peligroso. Bueno, yo os las enseño.
espero que tengáis tiempo para mirarlos, pero el payaso es bastante obvio que está ridiculizando, no se lo toma en serio. El feminismo como enemigo político, pues aquí tenemos la relación marxismo-feminismo, o comunismo-feminismo, luego el feminismo como un movimiento institucionalizado, el feminismo como un conocimiento de género irracional, pues aquí tenemos a las feministas diciendo el Estado es un violador, los hombres dicen ¿y quién quiere que lo resuelva? Y las feministas dicen el Estado, porque debe ser que las feministas somos tontas. Y finalmente, el feminismo como un movimiento dominado por mujeres cargadas de atributos negativos, pues mujeres no convencionales, digamos, femibolches las llaman, como pone en ese de ahí. Bueno, pues dicen que se estereotipan a sí mismas, aunque en realidad son estos memes los que las están estereotipando, ¿no? Y luego tenemos una cosa que encontramos muy interesante, que además de estos memes que hemos llamado simples, que estaba mostrando, tenemos unos memes que hemos llamado compilatorios, que como que englobaban un montón de diferentes ideas de las que hemos visto en los otros memes más simples, pero construían el discurso, ¿no? Construían unos posicionamientos ideológicos sobre distintos temas, como el feminismo, como las mujeres feministas, ¿no? Pues aquí engloba un montón de cosas, el odio, la sed de venganza, la ideología, la obsesión por el maltrato, conseguir los privilegios. Esto para ellos son las feministas y tienen muchos elementos diferentes. Luego también tenemos el posicionamiento sobre el fracaso del feminismo. que ellas mismas están haciendo que naufrague el feminismo. Y finalmente el antagonismo memético, el posicionamiento del antifeminismo como solución, al feminismo. Pues aquí vemos unos coches de policía y el coche yo creo que es el de O.J. Simpson, le están persiguiendo y entonces, bueno, aquí vemos todos los atributos de lo que es lo que los antifeministas consideran positivo, con los que ellos se identifican, y luego tenemos al feminismo como que le están persiguiendo, ¿no? Para conseguir mantener el orden, ¿no? O recuperar el orden. Bueno, y ya termino, lo prometo. Lo último que hicimos en este análisis fue identificar los mecanismos meméticos generales aplicados a los memes antifeministas, generales y específicos, ¿no? Por un lado tenemos los generales, los que identificamos como generales, que están presentes en, digamos, toda la memesfera, y luego están los más específicos de los memes antifeministas de la manosfera. Entonces, en estos no quiero entrar mucho en detalle porque son muy típicos, ¿no? La viralidad, la visualidad, aquí vemos como un icono, la utilización de la estética típica de la cultura digital, las típicas imágenes de Drake, otro meme que ya hemos visto, bueno, que se reproducen todo el rato y son tan visuales y tan rápidos que el mensaje llega mucho mejor. La ausencia de la autoría también es importante y el recurso al humor. Aquí tenemos un chiste que le dice el pez a la medusa, ¿cómo puedes...? ¿Qué pone? No lo leo. Ah, vale, pues no os lo leo porque lo leéis vosotros mejor que yo. Bueno, y por último, los mecanismos específicos del antifeminismo que hemos detectado son la descontextualización y deshistorización de los reclamos feministas, esto es un ejemplo, ¿no?, de las distintas olas del feminismo. Luego tenemos otro que es la subversión de los argumentos feministas, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla completamente. Aquí tenemos una madre diciendo al hijo que por qué le da la mano, que por qué la sigue, que por qué la acosa. Y el niño dice, mamá, es que soy tu hijo. Y dice, cállate, maldito feminicida, ni una más. Pues bueno, no sé qué madre feminista ha hecho eso, pero según los memes antifeministas, las feministas hacen este tipo de cosas. Y luego, por último, uno muy interesante, y ya con esto os juro que acabo, es la apropiación del lenguaje y los conceptos feministas. Este es muy interesante porque crea, además de un antagonismo memético, una sensación de pertenecer al grupo, el estar, el saber los vernáculos de la plataforma, el estar familiarizado con el lenguaje feminista y les permite no solamente darle la vuelta y crear más antagonismo contra las mujeres feministas y el movimiento, sino que además les permite crear su propio lenguaje con el cual se identifican entre sí. Entonces, las conclusiones que sacamos fueron
varias. Por un lado, que los memes han pasado de constituir una herramienta de activismo político feminista, ser apropiados por el antifeminismo. Bueno, esta es una idea más bien de la que partíamos, pero es importante. Por otro lado, que los memes antifeministas creados y puestos en circulación desde la manosfera española constituyen una forma alternativa de crear y proponer un argumentario a disposición de la misoginia colaborativa y la polarización política. Bueno, esto es lo que hablábamos de la agenda antifeminista, ¿no? Y luego el humor, del que han hablado los compañeros, ¿no? Se emplea estratégicamente para desafiar a los argumentos del feminismo y ridiculizarlos básicamente y banalizarlos, y que la guerra memética no es una guerra de memes, sino que es una guerra entre ideas. Esta conclusión la sacaron otros autores que se me ha olvidado poner, que son Phillips y Milner, de su obra de 2017. Y ya está. Gracias.